al Señor. Muy bien, pues gracias por continuar con nosotros y pues lo prometido es deuda, como cada miércoles, ¿verdad? Nos acompaña aquí el doctor y pastor Felipe Barrón. Muy buenas tardes, pastor, bienvenido. Buenas tardes, Humberto, y buenas tardes a cada uno de ustedes que nos permiten nuevamente, a través de ese tiempo que nos dedican, poder llegar hasta sus hogares a través de esta nueva emisión de Valores con Propósito. Y con un tema importante, la segunda, sobre cultivando el talento, que deseo con todo mi corazón que les pueda ser de provecho. Así es, pues cultivando los talentos, que esa es la parte número 5, ¿verdad? De gran relevancia. Las otras 4 partes pasadas, pues seguramente nos ha sido de gran pues utilidad, pastor, ¿verdad? Porque recordando nomás, ¿verdad? Sea lo que dicen los economistas aquí en México, ¿no? Que hay más de 60 millones de pobres aquí, y esto lo reiteramos en varias ocasiones, ¿no? Precisamente porque tiene mucha relación precisamente con los talentos y habilidades de cada mexicano, ¿no? O sea, hablando de los mexicanos, ¿verdad? Porque aquí estamos, somos mexicanos, queremos a México, lo amamos y queremos que dejarles un México diferente a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, pero que sea de la manera correcta, ¿no? O sea, precisamente ser efectivos en lo que estamos haciendo o en lo que estamos sembrando en nuestros hijos, en nuestras familias y en la sociedad entera, ¿verdad? Pastor, entrando ya al tema, estamos usando el concepto de la agricultura o cultivo, ¿sí?
para fortalecer los talentos, al igual implantamos principios espirituales. Es para hacer más claro el concepto. Platíquenos un poquito, sea el concepto del cultivo, de la agricultura, lo que se siembra, lo que se cosecha. Bueno, es un término que aquí en el Valle lo conocen mucho, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, no tan solo es para que sea más claro, sino también que pueda ser comprensivo, porque de una manera u otra estamos envueltos en la práctica del cultivo y de la siembra, a veces a muy pequeña escala. En ocasiones algunas personas, ustedes compraron algunas semillas de flores, algunos rosales en algún mercado, y ahí en su jardín, en su casa, en su espacio, en su maceta, hizo algo de esto. Así Entonces, esto le deja una experiencia bien importante, Humberto, que nos debe de servir para poder entender qué es el cultivar los talentos. Entonces, de la agricultura tomamos este concepto del cultivo para que lo comprendamos más y que hagamos más intenso y extenso el concepto hacia dos aspectos que son importantes. El primero de ellos es que en nuestra mente, que viene siendo el campo de cultivo, de siembra, todos los trabajos necesarios que tienen que ser necesarios para la renovación de nuestra mente, de nuestros pensamientos caducos y nocivos, es ahí donde se dan. Es en nuestra mente como un campo de cultivo en donde nosotros decidimos quitar, arrancar, destruir todos los pensamientos nocivos, pero implantar buenos pensamientos que sean trascendentes. Así es. Porque en ocasiones yo creo que a todos tenemos experiencia, nos ha pasado que a veces somos impulsivos en dar algunas respuestas que no nos generan de momento, sino solo más dolores de cabeza. Así es. En ocasiones había un comercial años pasados donde se nos decía que a toda respuesta más nos valía contar hasta 10 Así es. para que la respuesta fuera verdaderamente inteligente y fuera precisa a la acción que íbamos a aplicarla. Así es. Y esto es igual. Entonces, es en nuestra mente donde se van implantando o se van sembrando cada una de las cosas que nosotros queremos innovar. Pero también, así, vamos a tener un cuidado por esos pensamientos que implantamos para que nos den un fruto. Así es. Para que de esta manera también nosotros, al entender que los pensamientos, el trabajo, lo que implementamos, lo debemos de cuidar porque nos va a generar una ganancia. Así Para esto, Humberto, así como en la agricultura, se requiere de una gran paciencia, Ajá, sí, sí. saber esperar, Así es. poder entender los tiempos. Y es que muchas de las veces nosotros estamos tan preocupados, ansiosos de respuestas rápidas, que tomamos decisiones al vapor Así o al calor de las circunstancias. Así es. Y muchas de las veces más nosotros, como aquellos que hemos implementado en nuestro acervo cultural o bien a nuestro estilo de vida los pensamientos del cristianismo, a veces no sabemos pensar como Dios piensa o Así como es. Dios desearía que nosotros pensáramos. Así es. Y vamos a una balanza en tratar de tomar los tiempos de Dios o los tiempos nuestros. Los nuestros son presurosos, Así es. los de Dios son con paciencia, porque esa paciencia requiere ser trabajada. Así es. Fíjese algo más que le puedo comentar. Cuando se siembra o se implanta un pensamiento en nuestro ser interno, se debe tener una gran sutileza, Así es. razonar con profundidad sobre qué clase de semillas son las que vamos a sembrar o qué clase de plantas, en su caso, vamos a implantar. Esto tiene que ver con los principios y valores. Así Si nosotros verdaderamente estamos sumisos en esta crisis en la que mencionaba usted, donde habemos ya casi 60 millones de pobres, entonces tenemos que implementar en nosotros principios y valores que nos permitan agudizar las destrezas, las habilidades que nos hagan ser productivos. Así es. Fíjese usted algo importante que sucede en China, no solo en la China comunista, pero estamos inundados ahorita el mundo por artículos y objetos chinos. Así es. Es cu- Inteligente lo chino. Y a veces nosotros nos sorprende saber que dicen es que en China viven hasta parados porque no hay espacio en donde ya cultivar, ya no hay espacio en donde vivir, hay grandes complejos
industriales, grandes complejos habitacionales, uno sobre otro y con espacios muy pequeños. Así es. Estas grandes crisis de espacio y de otras cosas y de aumento poblacional les ha generado en ellos la necesidad de ser productivos, Así es. de agilizar sus destrezas, Así y están produciendo y han inundado el mundo. Sí. Y lo peor de todo, Humberto, es que si nosotros vamos a nuestra cultura mexicana, todavía hay quienes usan el molcajete para hacerse una buena salsa. Sí, sí. Y muchas de las veces, yo no sé si le ha tocado a usted la experiencia de ir a comprar un molcajete y cuando le da la vuelta, sucede que no es hecho ya en el sur del país o en el centro del país, dice Made in China. Ajá, sí, sí. Y es curioso que si usted compra una flauta de carrizo que piensa que es de Oaxaca o de Chiapas, sucede que también es Made in China. O sea, ya los tenemos en todos los aspectos. Sí, Es cosa curiosa, ya están exportando frijol también y maíz. sí, sí. Y están exportando chiles también, el chile que es mexicano. Pero esto ¿por qué es? Porque la gran necesidad les hizo ser productivos. Y yo le quiero mencionar algo a usted que me está escuchando. Nosotros los mexicanos también somos muy productivos y muy inteligentes. Así es. Claro. Desgraciadamente, como cultura, como que somos más inteligentes para las cosas que nos permiten un relumbrón, Así es. pero no para las cosas que son trascendentes. Claro. Pero la inteligencia la tenemos, Sí, la actitud del trabajo también, claro. la responsabilidad. Somos chambeadores los mexicanos, Claro, claro. pero necesitamos ser un poquito más ahorcados. Sí. Como que hace falta que se nos ciña un poco más para que de nosotros salga el talento, Humberto. Claro, claro. Y esto es importante. Claro. Hay varias ideas que cuando nosotros debemos de implementarlas en nuestros pensamientos, tenemos que tener el cuidado que sean homogéneas, que todas las ideas pertenezcan a una misma naturaleza en cuanto a qué es lo que yo deseo. Si yo deseo buenas cosas para mí, entonces debo de cultivar principios y valores y buenos hábitos. Así es. Debe de ser homogéneo. Claro. Yo no puedo desear para mí buenas cosas practicando malas costumbres Así es. y no fortaleciendo los conceptos que tienen que ver con los talentos. Así Tiene que haber armonía. Y para los cristianos tenemos que entender algo que es importante. En el libro de Levíticos, en el capítulo 19 y 19, Dios le da un consejo al pueblo de Israel. Dice, no mezclen, no abaraten, no mermen la calidad de sus productos o de su producto. Sí. Y le decía más de esta forma, este versículo va relacionado en no hacer mezclas en hilos para los vestidos, algodón con poliéster, Así es. porque trae sus consecuencias de momento y más en el ámbito de la salud. Y allá muchos años, 700, 800 años atrás ya se sabía. Sí. Pero también decía, no mezcles semillas de diferentes especies, no siembre maíz con frijol, Así es. porque algo va a suceder y en este caso que más nos atañe, no permitas que en tu vida haya trigo y cizaña. Así es. Nosotros permitimos que la cizaña llegue a nuestras vidas. Si tú que eres cristiano, sabes a qué me refiero. A profesar o desear ser mejor, pero practicando malas costumbres, teniendo malas prácticas antimorales y faltas de valor éticas. Así es. Yo repruebo esta clase de prácticas, Humberto. Así es. Claro que sí, fíjate, me llama mucho la atención cuando comentan, ¿no? O sea, cómo necesitamos las personas, bueno, nos consideramos dentro de esos 60 millones. Yo estoy enfocado mucho en esto porque aquí existe en México, pues, y reiterando, nos interesa México y nos interesa aportar algo a México. Y si es una forma aportar algo de esta manera en cuanto a los valores y principios morales y éticos que tanto son fundamentales en nuestro vivir diario como mexicanos, como padres de familia, como pareja, como matrimonio, como sea cualquier etapa de nuestra vida o actividad, necesitamos algo fundamental, porque hemos escuchado mucho, y lo hablo con mucho respeto, que los diferentes medios de comunicación como impulsan mucho una responsabilidad que sí la tienen,
nuestros gobiernos y las diferentes instituciones. Sí la tienen, pero también hay que impulsar mucho, sea la individualidad, ¿no? Sea, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Sea, para mejorar mi estatus de vida, ¿no? O sea, social, económico, cultural, político, los que les gusta la política, ¿no? O sea, que verdaderamente sea fundamentado la vida de los mexicanos en algo sólido, que son los valores y principios morales y éticos de la palabra de Dios. O sea, por eso que tan interesante a mí se me hace en lo personal muy interesante estos conceptos, pastor, sea de cultivando los talentos, porque sí necesitamos cultivar los talentos, habilidades para superarnos en las diferentes situaciones que enfrentamos como personas, como parte de una sociedad, ¿verdad? Pastor, la agricultura demanda pues bastante chamba, ¿no? O sea, implementar o sembrar pensamientos benéficos. ¿Qué demanda? Platíquenos un poquito, o sea, sembrar estos pensamientos, primeramente en nuestra vida, ¿no? O sea, pero también lo que queremos para nosotros, lo queremos para los demás, hablando del bienestar. Sí, principalmente, Humberto, la principal demanda que podamos encontrar nosotros de esto es primero hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que deseamos para nosotros? Así es. No sé si se dio cuenta, pero hay personas que transitan este mundo, viven esta vida sin nunca tener un proyecto de vida, sin nunca tener un puerto de salida ni de llegada. Viven la vida, ahí se va a ver qué les ofrece el día de mañana. Así es. Entonces, el que nosotros podamos cultivar los talentos para que nos genere un beneficio no únicamente económico, sino también financiero, nos demanda disciplina. Así es. El saber para qué estoy en esta vida, en esta tierra. Saber para qué estoy viviendo, qué puedo conseguir yo con ese fruto del trabajo que todos los días me desgasta física y emocionalmente. Necesito disciplina, necesito proyecto, necesito planificación y necesito ejecutar, pero por sobre todas las cosas necesito sentido común. Así es. Fíjese usted una cosa que sucede en el cristianismo. Sucede que los cristianos muchas veces han devorado sus Biblias, tienen conocimiento cultural o literario, y ahí encuentran en la Biblia muchas promesas que Dios les hace a los creyentes. Y la mayoría de los cristianos reclaman esas promesas. Así es. Pero hay algo que se les pasa. No hacen nada para obtenerlas. Así es. Piensan que por el simple hecho de estar arrodillados todos los días, sometidos a ayuno, reclamándole, dicen ellos, al demonio, que las promesas de Dios se hagan presentes en sus vidas porque Dios lo prometió, piensan que de esta manera las van a obtener. Así es. Dice, creo, Así es. crea, enseñan. Así Y si usted cree, usted lo va a obtener, pero se olviden de una cosa, del proceso para obtenerlas. Es cierto que Dios promete, pero junto con esa promesa hay un proceso de trabajo. Claro, lo natural. En la agricultura Sí. es así. Sí. Usted no puede ir a sembrar la tierra sin quebrarla primero, Así es. sin rastrearla, sin barbecharla. Así Y no puede depositar la semilla si el día de mañana no la riega. Así es. Lo de riega con agua, no de regarla, ¿no? Y posteriormente cultivarla, darle sí. oxígeno o darle los cuidados a través de los insecticidas, a través de los fertilizantes para que esa semilla, esa semilla germine, esa planta se fortalezca y pueda producir. Así es. Entonces, es todo un proceso. Entonces, no puede ir usted sembrar, tirar la semilla en el campo sin haberla preparado y al cabo de los 3 meses pensar que va a ir Así es. a cosechar. Así es. Cuando Así uno es. se da cuenta que tal vez los animales pisotearon la tierra, Así es. o vinieron los pájaros, o se llevaron la semilla. Así es. Es que, disculpe la Adelante. interrupción, o sea, cuando habla, pues, la palabra de Dios, que el ser del ser humano, o sea, es espíritu, alma y cuerpo, ¿no? O sea, en alguna ocasión le preguntan a Jesús, ¿no? O sea,
cuál era el mandamiento pues más importante, ¿no? Y le contesta con una pregunta, ¿cómo lees? O sea, y ya le contestan, ¿no? O sea, leemos, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, ¿cómo lo relacionamos esa porción bíblica con lo que estamos platicando, ¿no? O sea, un ejemplo, lo que está comentando usted, o sea, el adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y nuestras fuerzas, va incluido, o sea, lo natural, nuestras fuerzas, o sea, va incluido, o sea, el razonamiento, el raciocinio, sentido común, la lógica, o sea, como parte de lo natural, pero es parte de nuestro ser, que muchas veces se hace una separación, ¿no? O sea, hablando en el pueblo cristiano, ¿no? Se hace una separación, dice, no, esto es sentido común, esto es raciocinio, esto es del hombre. ¿Sí? No, espérate, es parte del paquete, es parte del mismo ser. Es a lo que me refiero, a lo que comenta usted, ¿no? O sea, es un proceso que tenemos que razonar, tenemos que trabajar con el sentido común, porque es parte de la misma fuente que es Dios. Fíjese, le cuento una anécdota de alguien que en cierta ocasión estaba en su campo, lo había sembrado, había pasado ya el tercer, cuarto día de su siembra, y él estaba preocupado en saber si iba a llover para que su semilla germinara. Y cuenta esta anécdota que esta persona estaba por ahí junto a un dique, a un canal, y le estaba pidiendo a Dios, Señor, mándame lluvia, ocupo que la semilla germine. Y lluvia no había. De pronto una voz le dice, porque empezó a renegar, pues no es posible que no me vayas a echar la mano. Dice, es que tú tienes todo. Estás en el lugar indicado, ahí tienes el agua. No veo agua, buscaba nubes y no había nubes, pero estaba en la puerta del dique. Dice, hijo, únicamente dale vuelta al volante, abre el canal para que el agua fluya. Entonces, es muy importante poder entender que cultivar involucra trabajo. Y hay una cosa que dentro de, no sé cómo lo pudiera manejar, bueno, sí sé. Hay dos conceptos que dentro del cristianismo se usan mucho, pero también dentro de la sociedad, en cualquier tipo de trabajo productivo. Bueno, hay trabajo que es ocioso. Bueno, dentro de este trabajo productivo, fíjese usted que usamos mucho la palabra visión. Los cristianos usan mucho lo que es la visión. Sí, sí. La visión no es más que un proyecto de vida, involucra trabajo. Así es. Entonces, muchos cristianos, muchas personas tienen visión. Sí. Pero esa visión no puede tener un resultado feliz a la vida de la persona que lo tiene si no trabaja en ella. Así es, definitivamente. Es diferente al sueño. Así es. También las personas, todas las personas, seamos creyentes o no, tenemos sueños. Así es. Pero los sueños son eso, son sueños, Sí, así es. que se aparecen y se desvanecen como la niebla. Así es. Entonces la persona que tiene sueños, pues ahí está sin hacer nada, Así es. esperando que Dios le resuelva la vida. Soñando nomás. Y Dios lo que da son visiones. Así es. Visiones para que se involucre en el trabajo. Así Entonces, es pernicioso, es perjudicial, corrompe el corazón del hombre cuando en nuestros pensamientos hay dos clases de semilla. Aquella semilla que nos lleva a cultivar las destrezas, aquellas semillas que son de amor, de bondad, pero que también hay semillas de malas costumbres. Así es. No podemos tener en nuestros pensamientos estas dos clases de cosas porque se corrompen. Así Una es. son buenas cosas y la otra es mala hierba. ¿Y quién gana si nosotros no cuidamos la buena semilla? Así es. La mala hierba. Sí, claro. A veces, aunque le demos cuidados en el campo a la buena semilla, aparece la mala hierba. ¿Quién la puso ahí? ¿Quién puso nuestros malos pensamientos en nuestra mente? Fíjese usted que la mala hierba, a diferencia de la buena semilla, una vez que produce, esta se va fortaleciendo y modificando a la mala tierra. Así Es más perenne. Cuesta más trabajo desarraigarla, la mala hierba. Entonces, significa que nosotros, si tenemos un mal corazón que no quiere caminar para obtener buenas cosas, las malas costumbres se van aferrando Sí. más firmemente a ese corazón. Nos hace ser una tierra fértil nuestro corazón, nuestros pensamientos, pero de malas costumbres. Lo segundo
es que a veces los pensamientos que nosotros incrementamos o injertamos a nuestros pensamientos de afuera, los pensamientos de Dios, los hacemos selectivos, porque somos selectivos. Mira, esto me gusta, y luego lo implementas. Sí. Ah, pero esto no me gusta porque esto involucra trabajo. Y así es. vamos nosotros trabajando, como aquella canción de Julio Jaramillo que decía, te odio y te amo. Ajá. No podemos amar y no podemos odiar. No. No podemos nosotros desear el éxito, pero siendo ociosos o holgazanes. Así es, definitivamente. No podemos nosotros creer que podemos formar una nueva generación de buenas costumbres siendo un mal ejemplo. Así es. Definitivamente tenemos que decidirnos. Así es. Claro que sí. Nos vamos a ir al segmento de las empresas socialmente responsables. No le cambie, regresamos en un momento con el doctor y pastor Felipe Barrón con el tema Cultivando los Talentos, parte número 5. Ya regresamos. Muy bien, aquí estamos en la colonia Esperanza Agrícola y estamos en un lugar donde se hacen el proceso de lo que es el agua de coco, y es la familia Araujo la que lleva a cabo esta gran labor, ¿verdad? Que a veces uno se toma el coco por allá embotellado, ¿verdad? Y no sabe uno cómo lo procesan, no tiene conocimiento. Pues aquí vamos a conocer cómo lo procesan. Vamos a platicar un poquito con el señor Araujo, y que nos platique él cuál es el procedimiento. Señor Araujo, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál sería el procedimiento de esta gran labor, verdad, del procedimiento del agua de coco? El procedimiento del agua de coco consiste en el coco sazón, como este coco, y de lo licuo le echo la licuadora, y ya que está licuado lo sirvo en un cedazo y después lo preparo con los ingredientes que lleva, que viene siendo azúcar y vainilla y canela. Bien, y estoy mirando aquí que hay un proceso aquí de elaboración. ¿En qué consiste este siguiente? Es canela licuada. Ah, ok, y lo pasan por aquí. Lo paso por aquí por la licuadora. Es una licuadora esta. Es una licuadora. ¿Puede funcionar? Sí. Sí, puede funcionar. Ahorita van a echar a funcionar lo que es la licuadora del Muy bien, esto es un proceso. ¿Y qué proceso sigue de aquí, señor Araujo? Muy bien, esa es la canela y ahora sí se le echa el coco. Pues qué gran labor que tiene detrás de una botella que podemos ver en nuestras las tiendas, ¿verdad? Donde ya está en los aparadores. Detrás de todo esto pues hay una gran labor, un proceso, ¿verdad? De trabajo que muchas veces uno pues no conoce, ¿verdad? La familia Araujo, ¿verdad?, que es la que lleva a cabo esto. También le vamos ahí está el otro proceso con el coco ya. Con el coco. Muy bien. ¿Y de aquí qué es lo que sigue, el señor Araujo?
Ya sería el cernimiento del proceso. El cernimiento. A ver, ¿en qué consiste ese cernimiento? Estamos con un amigo de nosotros que está encargado aquí de la farmacia. Primeramente su nombre. Iván Casas. Muy bien, Iván. ¿Qué servicios ofreces aquí en la farmacia? Bueno, los servicios que ofrecemos aquí en su farmacia Biogen es que tenemos productos de hasta un 75% de descuento. Así es. Y lo que miro aquí es mucha limpieza, higiene. ¿Qué es lo que recomiendas a nuestro público? ¿Qué les dirías tú? Que venga, compare precios y venga con nosotros para que vea la calidad del servicio y los descuentos que van a adquirir con nuestros productos. Muy bien, Iván, pues muchas gracias, muy amable por tu respuesta. Gracias, igualmente. Allí están algunas empresas socialmente responsables que le estamos enseñando cada día, ¿verdad? Diferentes, porque pues por cuestiones de tiempo no podemos el total de enseñársela. Seguimos con el tema cultivando los talentos, la parte número 5 con el doctor y pastor Felipe Barrón. Pastor, ¿significa que cada quien decide su estilo de vida? Platíquenos un poquito al respecto. Sí, mira, hemos hablado mucho al respecto en donde los encargados del estudio de la sociología o la antropología nos dicen que para forjar buenos hábitos en la vida de una persona, el medio ambiente tiene mucha injerencia. La forma de vida también familiar. Así es. Los principios y valores que se practiquen dentro de la misma familia y que sean enseñados. Son varios factores los que hay. Las finanzas, la economía, cultura, son muchas cosas. Pero también es necesario poder entender que cada uno de nosotros, no importando la cultura, las circunstancias que ya hemos vivido, dependiendo lo que busquemos o queramos, es como vamos a determinar un estilo de vida. Así es. El apóstol Santiago en el capítulo 3 y versículo 11 decía que no puede haber fuentes o una fuente que produzca dos clases de agua, salada o dulce. Así es. Están especializadas, o se es salada o se es dulce. Claro, Y nosotros también, o estamos determinando en nuestro estilo de vida el fracaso o el éxito, pero la decisión la tomamos cada uno de nosotros. Entonces, esto es sumamente importante porque entonces vamos a determinar qué clase de cultivo, qué clase de trabajo es lo que vamos a hacer. Crear buenos hábitos con todas las buenas destrezas y habilidades que nos permitan superar cualquier circunstancia, cualquier crisis, cualquier situación difícil, o bien tener una dejadez y entonces que las malas costumbres nos alcancen. No va a haber talentos que nos puedan ayudar porque no los vamos a fortalecer ni los vamos a desarrollar, aunque los podamos tener. Entonces, cada uno de nosotros determina el estilo de vida que quiere vivir. Así es. Pastor, pues es tan interesante lo que nos está compartiendo, ¿verdad? ¿Qué cuidados se deben de tener con lo que implanto o siembro en los pensamientos? Porque debe haber un cuidado, sea, ¿qué es lo que pienso? Sea, porque un ejemplo, hablando del éxito en todas las áreas de mi actividad, sea, yo tengo que tener parámetros, tengo que tener fundamento y un objetivo en cuanto a los pensamientos y a las ideas. Platíquenos un poquito al respecto. Mire, es muy interesante su pregunta. Yo puedo hablarle de 4 cosas que nos pueden ayudar a que podamos tener cuidado con ese deseo de éxito que tenemos. Sí. Lo primero de ellos es que muchas veces nosotros vamos a dudar
de que buenos principios, buenos valores, aún los talentos que poseemos, nos pueden brindar beneficios que no imaginamos. Entonces, lo primero es que aunque no lo creamos, tenemos talentos con los cuales nacimos, o bien los adquirimos en las escuelas, o bien en la práctica diaria de una forma empírica. Y eso nos van a rendir un beneficio. Así es. Buenas cosas Así producen buenas cosas. En cuanto al cristianismo, déjeme decirle que para que podamos ser buenos cristianos, necesitamos tener una buena palabra. Sí, Usted decía hace rato, ¿cómo lees? así es. ¿O a quién escuchas? Es muy importante. Así es. Si nosotros escuchamos a personas que solo hablan de fracaso, Así que es. solo hablan de tormentos, que solo hablan de fatalidad, vamos a terminar pensando y viviendo como ellos. Así es, definitivamente. Si decidimos por escuchar a personas ambiciosas de una manera correcta, Así es. ambiciosas por tener éxito, y es bueno, entonces vamos a terminar como ellos, con éxito. Así es. Cada quien se va juntando con cada cual. Hay una frase, disculpe, Adelante, ¿no? adelante. Que hay una frase por ahí muy popular, ¿no? Que se comenta, dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no? Tiene mucha cabida y mucha razón. Sí, Es sumamente interesante e importante, Así. aunque luego decimos, no, es que queremos sacar la vuelta, pero en realidad así somos. ¿Con quién te juntas? Así eres. así es. Así piensas. Sí, Lo segundo es que yo necesito que mi corazón verdaderamente sea un corazón entendido, así es. un corazón que pueda ser doblegado o dominado en el asunto de las emociones. Las emociones son muy traicioneras. Así es. No podemos tomar nosotros decisiones a la luz de las emociones, porque las emociones nos traicionan. Así es. Al calor de las emociones todo es malo. Así Tenemos que pensar, como usted decía hace rato, meditar profundamente en cada una de las acciones que vamos a llevar a cabo, porque de ellas nos tenemos que responsabilizar. Así es. Entonces, esto va determinando la profundidad de lo que yo deseo. Así es. Así como nosotros determinamos, como cada semilla va determinando su profundidad, también los pensamientos deben de ser profundos Así en es, nosotros. así ¿Qué es lo que yo deseo? No únicamente para ahorita, sino también para mañana y pasado. Fíjese que los malos hábitos traen beneficios únicamente así, oportunos Ajá, sí. o fugaces. Sí, sí. La persona que roba, ¿cuánto le dura lo que robó? Así es. Es caduco, es rápido, termina. O la que echa mentiras. Pues lo que es mentira, sale del apuro rápido. Mañana que te agarren, Sí, así es. vas a ver que te agarraron en la mentira para que te vuelvan a tener confianza. Qué difícil es. O la que difama. O la que difama, O la que calumnia. o la que calumnia. O sea, la que echa mentiras en todas las situaciones, ¿no? Entonces, hay consecuencias. Para tener crédito sobre esas personas es difícil después. Así es. Aunque en el momento se mira como que gana. Se salió con la suya. Se salió con la suya. Sin embargo, posteriormente vemos las consecuencias, las grandes atrocidades que se tiene como consecuencia de precisamente no tener cuidado en los pensamientos y en lo que habla uno, ¿no? Sí. O sea, porque hay un proverbio allí que nos habla pues de que tal como piensa el hombre, así Tal es. es. Pues. Y luego de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? O sea, entonces como tú piensas, así eres, pues. Aunque de momento no sepamos, a veces en estas ocasiones cuando en las relaciones, pues a veces le damos la razón al que no está bien. Así es, definitivamente. Y al paso del tiempo como que nos callamos y no tenemos el valor de decir, discúlpame, Así te es. juzgué mal. Así es, No tenemos ese valor civil, así es. pero el daño ya se ocasiona. Así Pero el uso de una mala costumbre, de una mala actitud, de momento parece que trae a tu favor algo, Así es. aunque después las consecuencias son difíciles Así es. de remediar situaciones así o de recuperar el crédito personal. Así es, definitivamente. Lo tercero que necesitamos entonces, Humberto, son áperos de labranza. Estamos hablando de cultivo. Necesitamos, decíamos, creer que el pensamiento que vamos a implantar, que el talento que tenemos es bueno, nos va a rendir un beneficio. Segundo, necesitamos un corazón en el suelo para que nos haga creer que somos capaces. Y lo tercero, necesito áperos de labranza. Y estos áperos de labranza no son más que las buenas actitudes, Así es. buenos comentarios,
Y comentario fuera del lugar tiene que estar fuera de nosotros también. Así es. Entonces, vamos nosotros entendiendo qué herramientas uso para tratar correctamente las habilidades o los talentos que yo tengo. Así es. Una persona que corre, es un buen ejemplo. Una persona que corre 100 metros de velocidad en el atletismo. ¿Cuáles son las herramientas que debe de tener o usar para poder proteger su velocidad? Bueno, no desvelarse, ejercitarse, alimentarse correctamente, son varias cosas Sí, así es. para poder guardar esa velocidad. Así es. Si no, no va a funcionar. Entonces necesitamos que ese talento que tú posees, eso que te hace ser bueno, lo pulas, pero con mejores actitudes que las que tienes el día de hoy. Así es. Entiende que eso puede ser un gran potencial que te puede sacar de la gran crisis que tienes. Así es. Lo cuarto, Humberto, que hay cuidados sumamente interesantes. Hay posibles enfermedades que pueden ser causadas, en el caso de la agricultura, por insectos Así es. o por estrés en el caso de nosotros. Así es. Gusano rosado. Un gusano rosado. O el estrés que nos ocasiona el calor, la mala convivencia, la mala relación interfamiliar, la falta de dinero que no nos alcanza, más si lo gastamos en las cosas que no son buenas o lícitas. Así es. Un mal diagnóstico. Así es. A veces nosotros queremos, ¿cuántos? Yo conocí personas que en su vida se pasaron su vida porque ellos querían ser astronautas, Sí. pero no tienen las condiciones para hacerlo. Así es. Entonces, si ellos quieren ser astronauta, tiene que hacer hasta un doctorado en física cuántica, física de no sé dónde, grandes estudios, pasar por licenciaturas, doctorados, maestrías, Así para poder subir a un cohete y ir al espacio Claro. sideral. Así es. Pero si no quiero ni siquiera terminar la primaria, pues ¿cómo le hago para ser astronauta? Así es. Definitivamente. Es un buen ejemplo. ¿Verdad? Claro. Es mejor mandar a un chango Sí. o a un perrito que a una persona que no quiere cultivarse. Así es. Entonces es definitivamente. importante. Entonces hay ciertas posibilidades de causas o enfermedades que pueden echarnos a perder el plan de trabajo que tenemos. Así. Decíamos insectos, enfermedades, estrés, un mal uso en el caso de la agricultura de los herbicidas o fertilizantes, a veces queman también. Sí. Queriendo hacer un bien a veces hacemos un daño. Así es. Hay jóvenes que ahorita están en el ejercicio porque quieren unos grandes músculos y consumen latas y latas de proteína y no saben que eso trae un perjuicio para su propio cuerpo físico. Así es. Entonces tenemos que tener cuidado. Así es. Otra de las cosas es entender la cizaña en el caso del cristianismo. Sí. Fíjese usted que hay una manera fácil de poder detectar lo que es la cizaña de buen trigo. Así es. La cizaña es conocido como un falso trigo o un falso arroz Así de es. frutos tóxicos. Y hay una gran diferencia. Toda persona, en este caso, cada espiga de trigo, cuando ya está madura, se dobla por el mismo peso del fruto, Así es. como que se humilla. Y en el caso del falso trigo o de la cizaña, como su semilla es hueca, es vacía, no tiene nada, sigue erguida. Así es. Entonces es importante, personas que a veces tienen muchos problemas por la falta de talento, antes muerto que sencillo, dicen, pero ellos bien erguidos, con grandes necesidades, pero aún queriendo pisar a los demás. O sea, aunque el refrigerador lo tengan vacío, pastor, Aunque esté vacío el refrigerador, aunque lo anden correteando con la renta de la casa. aunque los zapatos detecten el sabor de los chicles que pisamos. Hemos conocido varias gente así. Pero agarran un micrófono y se creen tan erguidos, dando consejos y creyéndose más que otras gentes, ¿sí? Pero su casa, ¿serán estos los valores sin sentido, por decir así, antivalores? Son antivalores, Sí. porque hay personas que nos escuchan y sobre todo nos ven y nos observa. Así es, Entonces nos encuentra falsos, así es, nos encuentra como cizaña, así es, como fruto tóxico. así es, El verdadero fruto así es, de una persona que es correcta, que es talentosa, en el momento de la dificultad a veces calla.
se dobla, Así es. porque sabe que pone en riesgo todo un proyecto de vida. Así es. Vendrá el tiempo donde tengas que hacer las aclaraciones Así o es. tengas que confrontar las situaciones difíciles, pero con las armas poderosas para poder destruir Así es. y para poder vencer. Así es, claro que sí. Pastor, pues el tiempo siempre se nos va muy rápido en televisión. Tenemos otra última pregunta muy interesante y seguramente nuestro Humberto. público está... Sí. ¿Sí? Adelante. No, decía una última pregunta que creo que va a ser difícil que la podamos sacar porque hablaríamos de prácticamente 7 principios. Yo creo que va a haber necesidad de dejarla para el siguiente miércoles, Sí. Pastor. Muy Sí. interesante. Hay que hacer una sexta parte de los cultivando los talentos. Los talentos. ¿verdad? Y está muy bueno. Sí, y la verdad que en lo personal su servidor está siendo formado en estos principios que precisamente personas como el doctor y pastor Felipe Barrón vienen a compartirnos y seguramente para usted también es de gran utilidad. Pastor, muchas gracias por compartir estos conceptos. Gracias a usted, Humberto, y gracias a cada uno de ustedes que me tienen paciencia. Y si en algo les podemos servir, iglesias o agrupaciones, ahí estamos con toda confianza. Nomás comuníquese con Humberto y ahí estamos. Conferencias al respecto, otras que les interesen con toda confianza. Muy bien. Y a usted que nos sigue en los diferentes medios de información, gracias. Esto fue Valores con Propósito, donde el valor en este día fuiste tú. Hasta mañana a la misma hora.